Escuchas Bits and Brains, navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas, usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Bits and Brain, el espacio donde conversamos sobre cómo cambian nuestras conductas en una sociedad totalmente mediada por la tecnología y cada vez más por la inteligencia artificial. Hoy traigo un temazo. El temazo es la investigación, la adquisición de conocimiento en tiempos de inteligencia artificial, que no sé si es una valentía intelectual o una forma sofisticada de competir con ChatGPT. Mirad, hace años hacer una tesis doctoral era una prueba de resistencia intelectual, porque esto iba de años de archivos, de cafés fríos y de mucho rata de biblioteca, muchas horas de biblioteca y mucho también de síndrome del impostor. Hoy, extrapolando mucho, casi hay gente que piensa que basta con abrir una pestaña y decir, redáctame una tesis con marco teórico, metodología y conclusiones innovadoras sobre el tema tal, y que los modelos de lenguaje te la hacen. La verdad es que yo no voy a entrar en esto. La pregunta no es si la IA puede escribir una tesis. La pregunta es qué demonios significa hoy decidir hacer una en compañía de la inteligencia artificial. De hecho, hoy hablo con Ireide Martínez de Bartolomé. Ella se define como profesora universitaria e investigadora en el ámbito de la comunicación. Con una trayectoria, dice ella, que integra experiencia profesional en medios de comunicación, docencia, investigación y gestión académica. Mirad, si yo tengo que definir a Ireide, y ya sabéis que siempre hago presentaciones muy personales de los invitados y más cuando es la primera vez que están aquí, yo lo que os diría es que para mí Ireide es un referente en el mundo de la educación. Yo a Ireide la he conocido en varias de sus, digamos, de sus proyectos. La conocí dando clase en la Universidad Online de UNIR. Y luego me he reencontrado con ella, ya ella trabajando como vicedecana en una universidad del Grupo Planeta que se llama UNIE Universidad. Más allá de sus cargos, más allá de sus funciones, yo considero que Eide para mí es un referente en temas que tienen que ver con todo el tema de la docencia en tiempos de desinformación, en tiempos de muchísimas herramientas para hacer el trabajo intelectual a golpe de chasquido de dedos, en épocas de alfabetización o desalfabetización mediática y desde luego en una época donde hay muchísimos riesgos éticos y también epistemológicos asociados al desarrollo del conocimiento y a la forma en la que adquirimos conocimiento y cómo las herramientas mediante las que los hacemos nos cambian pues nuestra cabeza. Hoy hablamos con Ireide sobre investigación en tiempos de IA, sobre si esto es nostalgia académica, masoquismo ilustrado o desinvestigar, pues ya no va de lo que iba antes, de recopilar, de compilar conocimientos, sino que a lo mejor va de introducir criterio. Bueno, pues vamos a hablar con ella. Os dejo la conversación mantenida hoy que, como ya veréis, no tiene desperdicio.
Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estás? días, Virginia. Bien, ¿y tú? Placer del gordo hoy estar aquí hablando contigo y si, Igualmente. y si me lo permites también agitando la caja de los truenos, ¿eh? Porque ya sabes que aquí lo que tratamos es de generar ideas no disruptivas por ser disruptivas, sino que simplemente, oye, pues tú que además eres experta en comunicación, te das cuenta de que aquí se nos da una idea top, ¿no? Un mantra o una idea más o menos interesada y luego la repetimos todos como ovejitas, ¿no? Entonces aquí lo que tratamos es pues de ver si esa idea pues tiene sus grietas, ¿no? Entonces, bueno, pues me vas a dejar que agite el tema de la caja de los truenos y yo voy a empezar un poco así rompedoramente, ¿no? Oye, Ireide, siendo completamente honesta, ¿hacer una tesis doctoral hoy es un acto intelectual, es un acto de fe o es un puñetero paripé? ¿De qué va? Bueno, es muy buena pregunta. Pues depende de tus premisas, ¿no? De partida y de cómo te plantees, para qué te plantees hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que serían las tres cosas. Serían las tres cosas. Sí, yo creo que ¿Cuánto de cada? Yo ya te voy a pedir que te mojes. serían las tres cosas, porque precisamente con la inteligencia artificial generativa, ahora, por ejemplo, en filosofía en la Complutense, que es donde yo estoy haciendo la tesis, nos decían ayer en un seminario al que acudí, súper interesante, pues que realmente la Complu se está poniendo ahora, todas las universidades, ¿no? Se están poniendo ahora frente al tema de la inteligencia, o sea, se reciben muchísimos trabajos de estudiantes que están hechos casi sin mirar con inteligencia artificial generativa, ¿no? Con lo cual, claro, decían los profes, ¿qué sentido tiene, no? Que una tesis doctoral se haga con inteligencia artificial. Pues ninguna, ¿no? Entonces, a eso la Complu, por ejemplo, tiene que darle una vuelta y todas las universidades también, pero yo creo que bajo mi punto de vista y humildemente en la edad que me toca, ¿no? La edad que ya tengo, lo hago por puro placer, por leer y leer. Evidentemente, pues hay mucho más escrito, ¿no? De aquello que podemos alcanzar, ¿no? En esta vida. Y bueno, pues yo creo que es interesante porque es una forma de tener vivo el espíritu de, pues eso, de aprender y de conocer en un mundo ahora tan cambiante. Pero sí que es un acto de fe. Es un acto de fe que lo cierto es que, bueno, yo creo que el potenciómetro de la intelectualidad, yo también he hecho la tesis hace poco, ya de bien vieja, y también la he hecho por placer, no la he hecho por ninguna necesidad. Entonces, evidentemente, el placer que hay en la lectura y en la investigación está ahí. Y además, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero no sé por qué tenemos la manía, y de hecho yo he empezado la primera haciéndote este juego, de ponerlo en competencia con el hecho de que haya herramientas que nos faciliten mucho, no solamente el encontrar lo que nos mola y no perder tiempo en leer cosas que no estamos buscando. Ojo, también por mucho inglés que hablemos, yo he encontrado cosas muy interesantes en perfecto cirílico y se las he metido a la inteligencia artificial, me las ha traducido en 2 patadas. Ya tampoco pierdo demasiado tiempo en hacer tablas y en hacer cosas porque se las meto a la inteligencia artificial y me las hacen una patada. Entonces, a mí me parece que esta competencia que estamos haciendo de si metemos la inteligencia artificial hay menos intelectualidad, yo creo que esta es la primera. O sea, que La primera pregunta que tenemos que hacer. yo he empezado también haciendo trampa, ¿no? Pero luego rápidamente tú me has cogido bien el testigo y dices, oye, es que como todo, cada persona es un mundo y también quizás lo que hemos aprendido, que es que no hay recetas mágicas, ni recetas únicas, ni cosas que sean buenas para todos, ni en general. Evidentemente, esto de que ChatGPT te haga la tesis doctoral o te haga el TFG no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Tampoco sé, honestamente, si te costaría más el prompt para que te haga una cosa medio decente o la propia, porque lo de házmela, ChatGPT no lo entiende, ¿no? El que dice eso es porque nunca ha utilizado Correcto. En serio, más allá de una carta al presidente de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo me debato, pero bueno, hablaremos luego de las herramientas. Yo quería empezar, esta es tu segunda tesis doctoral, que se dice pronto. ¿Tú hiciste tu primera tesis doctoral en qué año? Pues empecé mi tesis doctoral en el año 2000. 26 años hace que hice mi tesis doctoral.
La hice en, bueno, prácticamente nada más licenciarme, cuando todavía había licenciaturas y no grados, y lo hice también porque me apetecía mucho investigarme. Bueno, me encantó en la carrera que estudié el hecho de estudiar, porque al final yo creo que lo que nos enseñan los grados, las licenciaturas, los doctorados, los máster, ¿no? Es hacernos preguntas. O sea, al final es acercarnos a algo que no conocíamos y a partir de ahí pues empezar a rascar y hacernos preguntas, ¿no? Entonces, bueno, yo de la licenciatura me gustó mucho el tema de la deontología profesional y de la ética, y ahí me metí en el año 2000 y terminé la tesis en 5 años porque me concedieron una beca en la Universidad Complutense de Madrid para bueno, pues para enseñar, ¿no? A investigar, por así decir. Si bien es cierto que, bueno, entonces los seminarios sobre metodología de la investigación pues brillaban un poco por su ausencia. Ahora, afortunadamente, pues se ha visto que para hacer una tesis doctoral debidamente hay que dar herramientas a los doctorandos para que sepan cómo tienen que hacer esa tesis doctoral, ¿no? O sea, tiene realmente una epistemología, ¿no? Y un marco que tenemos que hacer siguiendo como unas directrices, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces en el año 2000 pues lo hice con ayuda de mi director de tesis, ya jubilado, y 5 años después me doctoré pues con la mayor calificación. Sí tengo que decir que frente a ahora que me acerco a la investigación con herramientas, ¿no? Volvemos otra vez a las herramientas que facilitan mucho, ¿no? La búsqueda, la traducción, etcétera. Yo me recuerdo a mí misma yéndome a la maravillosa Biblioteca Nacional que tenemos y sacando, bueno, pues gracias a las máquinas que existían entonces en la biblioteca, pues, portadas de periódicos porque no existían todavía los periódicos digitales, ¿no? Y mi tesis fue sobre medios de comunicación impresos en nuestro país, con lo cual, bueno, pues han pasado muchos años y bueno, ya han cambiado mucho las herramientas para ayudarnos a acercarnos al conocimiento, ¿no? Y a poder, se supone en la sociedad llaman del conocimiento. Y eso a mí me parece que es una paradoja porque creo que cada vez nos acercamos menos a las cosas, ¿no? De una forma mucho Bueno, más... eso es una de las cosas que yo te quería preguntar, porque al final podemos decir que el gap es de 20 años, tirando arriba, tirando abajo, ¿no? Y dices, oye, ¿qué cambia en tu cabeza, en la cabeza del investigador, cuando pasas de un momento de información escasa, donde tu trabajo básicamente es buscar, a un momento de información ya abundante, ya empieza a ser una palabra que se queda muy corta y donde tu trabajo es de filtro, ¿no? ¿Cómo cambia la cabeza del investigador? Pues bueno, yo creo que es, afortunadamente, ¿no? Es una maravilla poder tener acceso a muchísima información, pero también es un ejercicio de síntesis brutal, ¿no? Antes, con no citar aquello que no había caído en tus manos porque tu director o tus colegas no te lo habían podido recomendar, bueno, pues era suficiente, pero ahora evidentemente con todo el material que está a nuestra disposición, el ejercicio, ¿no? de tratar de articular ese marco, ¿no? Que dé base a tu tesis, ¿no? Pues es un ejercicio mayor, ¿no? De síntesis y resumen, ¿no? ¿Es de resumen o es de filtro? Porque yo sí que me encontré que cuando hice la mía, dices el estado de la cuestión. El estado de la cuestión, que es un poco para el que no esté en estos rollos, es el decir, oye, yo antes de sentarme a investigar, pues tengo que ver qué han investigado los demás, ¿no? Cómo están las cosas. Dices al final, tienes que elegir aspectos de la investigación, porque como ahora lo tienes todo en los morros, ¿no? Pues a mí casi me parece que el tema del decir, bueno, de todo este panorama que es un crisol, cuáles son las cosas que realmente me quedo para presentar como, digamos, como poniendo las cartas encima de la mesa para luego tirar de ellas para mi investigación. Y eso a mí me pareció un proceso difícil, casi más difícil que resumir lo que hay cuando lo que hay es finito y limitado, ¿no? De hecho, resumir seguramente sabemos, porque nos enseñan en el cole, ¿no?
lo de filtrar, Sí, bueno, jamás lo hemos aprendido en el cole, ¿no? me refería a resumir, a sintetizar y a efectivamente hacer ese ejercicio de este manual, de este libro, ¿no? De este autor, que puedo extraer para realmente ligar, ¿no? Esa defensa de mi hipótesis de partida del trabajo, ¿no? De investigación. Es un ejercicio, yo creo, más complejo de lo que podía ser entonces, porque estamos invadidos de información, Pero ¿no? no solo invadidos, sino que además invadidos de mucha información que igual no es tan fiable, ¿no? Es otra. Yo me lo planteo cuando digo, bueno, ¿qué he aprendido yo que se pueda enseñar ahora en el cole? ¿No? Se habla mucho de qué capacidades tenemos que enseñar a los chavales en la era de la IA, y se habla de cosas, pues no sé, que yo no digo que no sean válidas, pero que igual no son suficientes. No se habla de creatividad, se habla de pensamiento crítico y tal. Y a mí, se me ocurre, en el cole que te enseñan tus textos, ¿no? Y te cuentan allí literatura y Lope Vega, el teatro y no sé qué, y tú lo que haces es resumir y esquematizar. Pero nadie te da información falsa o no tan potente para que tú la descartes y veas la coherencia entre tus piezas informativas, por ejemplo. Que es un trabajo que el investigador hoy tiene que hacer, y que llegas con tu sentido común como única herramienta, porque ni la vida profesional igual sí, porque aprendes, desarrollas un ojo para lo tóxico, ¿no? O para lo que no encaja, pero quien tampoco tiene un recorrido profesional muy largo, porque eso se aprende muy poco a poco, yo creo que probablemente el doctorado justo después de todo el proceso educativo, que sigue siendo el mismo, no nos engañemos. ¿Qué te parece? ¿No te parece que es más fácil hacerlo desde la vejez? Yo pienso que, desde luego, o sea, yo de hecho tengo escondida la tesis doctoral porque, claro, no quiero ni leer lo que escribí hace 20 años, ¿no? O 25 años. Y estoy de acuerdo contigo en que la experiencia profesional o vital, ¿no? Es la que nos enmarca muchas veces a tener ese sentido común que nos lleve hacia el desarrollo de una idea, ¿no? De esa hipótesis de partida. O sea, al final, cuando alguien se propone hacer una tesis doctoral es porque hay algo que le puede inquietar y de lo que quiere investigar, y tratar de hacer una pequeña aportación, si cabe, ¿no? Que es un poco, diría, es un poco ambicioso, ¿no? Hacer una pequeña aportación al mundo del conocimiento, bueno, desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que la tesis, por ejemplo, la investigación de hacerse sabiendo investigar, ¿no? Teniendo esa curiosidad y un cierto recorrido vital, profesional, académico. En ese sentido, que si salimos como yo hice, no nada más prácticamente de salir de la carrera a hacer la tesis, pues bueno, te puedes encontrar con bueno, pues con no tener ese recorrido que te ayude a llegar correctamente, ¿no? A ese punto final que quieres hacer, ¿no? Pero bueno, son opciones. No, porque te lo digo, Irene, porque a mí me parece que cuando tú terminas el ciclo, digamos, académico, predoctorado, me parece que sales con unas herramientas, y esas herramientas básicamente son de memorización, de categorización y de esquematización, ¿no? Pues hoy me parecen pocas para hacer una tesis. Me parece hoy este tema que te comentaba antes del filtrado y del poder decir esto sí, esto no, esto me lo quedo porque me engancha, esto no me lo quedo porque, aunque sea verdad, ya luego está el tema de la falsedad de la información, ¿no? O de la información poco fiable, porque además sabemos que en un contexto donde la investigación han entrado los fondos de inversión en las revistas científicas y donde pagas 3.000 euros y te publican el Cantar del Mío Cid si hace falta, pues claro, eso hace que los papers ya no sean tan fiables como eran antes, ¿no? Eso es otro temazo, ¿no? En ese no me voy a meter. Voy a, sabes que este es un podcast donde analizamos un poco los cambios conductuales, ¿no? Y el efecto de la tecnología en esas formas de hacer las cosas. El tema de la investigación, aparte del tema del filtro, hablemos luego de la escritura. Hay otro tema que tú dices que hiciste tu primera tesis, tardaste 5 años. Vivíamos en una sociedad
donde la presión por el resultado, y ya no solo la presión por el resultado, sino la velocidad con la que hacíamos las cosas era diferente. Yo me quejo muchísimas veces, yo conmigo, me quejo de que tanta lectura en diagonal, pues que cuando quiero leer despacio no puedo. Y ya no es un tema de que es que yo tenga la presión por terminarme la novela, es que mi cabeza se ha acostumbrado a leer muy rápido. Entonces, pues me cuesta a veces decir, oye, que Virginia, que quiero que leas más lento, ¿no? Sin ninguna presión de nadie, o sea, única y exclusivamente mía. Entonces dices, ¿y esta velocidad vital, vamos a llamarla, o que está en el aire, tú la sientes por comparación? Es difícil acordarse desde el presente de lo que hacíamos hace 20 años, ¿no? No porque no te acuerdes, sino porque cada vez que te acuerdas reconfiguras la historia. Pero dicho lo cual, ¿tú notas ahí una tensión personal de querer ir más rápido que no tenías hace 20 años? A ver, fíjate, hace 20 años para hacer una tesis te van en torno a 5, ¿vale? 4 o 5 años, y ahora mismo siguen dando, si la haces a un tiempo parcial, por ejemplo, te siguen dando los mismos casi 4 años, teniendo en cuenta que un grado son 4 también. Si bien es cierto que, bueno, a lo mejor vivimos en una sociedad que precisamente por eso los sistemas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Que lo que están consiguiendo es como darnos la respuesta inmediata a algo que es un proceso, ¿no? O sea, al final la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pues me da una respuesta a algo que cuando no la tenía que tomarme ese tiempo en donde ese conocimiento se va asentando, ¿no? Eso de que decíamos de voy a reflexionarlo, ¿no? O dormir, ¿no? Para que realmente aquello que he estado estudiando hoy, pues mañana, de repente, ¿no? Se me ilumine la bombilla, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo sí que noto, porque bueno, es que vivimos en una sociedad con una rapidez, ¿no? Exponencial, donde yo creo que además los instrumentos, ¿no? Y las tecnologías han acelerado enormemente todo esto, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con el tiempo de realización, por ejemplo, de la tesis, más o menos se siguen manteniendo, ¿no? Sí, académicamente sí. Yo te estaba preguntando por tu cabeza. Es decir, tú vas ahora más ávida mucho más rápido, pero estoy de acuerdo contigo en que aprendo a leer transversal y cuando tengo que hacer una lectura más profunda, hay elementos que me alteran, ¿no? Y me sacan de esa lectura profunda. O sea, sí. Realmente. Y ahí yo creo que tenemos que hacer todos los seres humanos un ejercicio de voy a dejarme estar, voy a leer con profundidad en vez de ir con toda la rapidez. Estamos como en la sociedad de la eficiencia, ¿no? Y todo tiene que ser. Bueno, a mí lo de la lectura rápida me parece muy bien. Para en el momento de filtrado, es decir, tener capacidad de echar un vistazo y decir sí, no, o me lo saco por la impresora y ahora me lo subrayo y me lo leo con curiosidad, pero fuera, parece que es un avance. Lo que es cierto es que también esa aceleración y esos, digamos, mecanismos de proceso acelerados a veces me contagian otras cosas y a veces lo que me pasa es que tengo una prisa por llegar a la conclusión, ¿no? Llegar al final cuando lo importante y en el proceso de aprendizaje es lo del centro. Oh, claro, sin duda. Pero es como una especie de tendencia al decir, bueno, y esto que lo he leído, al final, ¿qué he aprendido? ¿No? Es como querer pasar rápidamente. Llegar al final lo más rápidamente posible. A mí me pasa, y yo no sé si a ti te pasa también, o sea, yo me levanté el otro día porque no me podía dormir y se me ocurrió una idea buenísima para escribir un libro y me levanté, la apunté en un folio porque dije, es que si no, no me voy a dormir. La apunté en un folio, el storytelling que se me había ocurrido y al día siguiente ya me quería poner a escribir el libro para terminarlo en verano, que luego dije, no, Virginia, deja este papelito aquí, termina las cosas que estás haciendo y cuando termines las cosas que estás haciendo ya te pones. Pero te tienes que reprender a ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso te lo preguntaba, ¿no? Si esta aceleración vital o social te estaba influyendo en la investigación, porque a mí me influye, ¿no? Entonces quería saber un poco si yo era una influenciable o es que realmente la influencia es potente, ¿no? Yo creo que la influencia es potente y a mí me pasa también y tenemos que hacer el ejercicio mental, ¿no? De intentar disfrutar cada paso, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, has decidido
como es mi caso, hacer una segunda tesis doctoral que no necesito para nada por el mero placer, ¿no? El mero placer de investigar, ¿no? Y leer, ¿no? Y de una forma Pero además, fíjate, con la Irene, ayuda de otros. que tú que también eres docente y has dedicado a la gestión académica una parte importante, la presión por decir, bueno, ¿y de esto qué tengo que transmitir a los demás? ¿No? ¿Cómo puedo esto ayudar? Es como muy tira de ti, ¿no? Y yo creo que antes, pues te sentabas en la biblioteca y era saber lo que sale, sin propósito, ya iré viendo, y ahora es como que tienes mucha Y hay prisa. que dar resultados, ¿no? Esto que he aprendido, ¿para qué sirve, no? ¿Para qué sirve, no? Yo, bueno, no sé, a mí me pasa por lo menos. Oye, un cambio de tercio, ¿no? Hablamos de la IA como una herramienta, además solemos hablar de la IA como una herramienta que nos quita capacidades, ¿no? Que nos vuelve un poco más, a la que digamos cosas y esto nos vuelve un poco más tontos, un poco más lerdos, pero fíjate que la IA también puede asumir un papel de autoridad intelectual, y déjame que te explique esto por si te das sarpullido así la afirmación, ¿no? Uno de los usos que a mí me parece más interesante de la IA es pedirle que te critique cosas, ¿no? Que encuentre los puntos débiles de tu discurso. Te hace trabajar el doble, evidentemente, porque tú te quedas tan feliz y tan contento. Y normalmente cuando tú pides feedback a las personas, hay un 1% de las personas que pides feedback, a las que pides feedback, que te dan 3 folios de feedback de un documento de 10 páginas y te dan casi más feedback de lo que tú tal. Pero en general la gente te dice, está muy bien, o yo cambiaría. O sea, encontrar un feedback crítico es difícil, ¿no? Y yo creo que aquí pues hay un componente también emocional de pues no la conozco lo suficiente como para criticarla, o bueno, o la conozco demasiado y la quiero mucho y entonces tal. A mí me encanta el feedback de desconocidos precisamente por eso, pero lo cierto es que para dar feedback hay que currárselo, hay que estar un rato pensando, leyendo y luego probablemente redactando, ¿no? Y en ese sentido a mí la IA me ayuda mucho, ¿no? ¿Tú la ves a la IA también como figura potencial de autoridad intelectual o no te? Pues fíjate, si pienso en la inteligencia artificial en general, yo creo que es un instrumento que puede ayudar al desarrollo humano en todas sus dimensiones, ¿no? De una forma brutal, como nunca antes se había hecho. Y en ese sentido, como lo has llamado, de autoridad intelectual, creo que sí. De hecho, ya se está viendo cómo puede llegar incluso, no hablo de la generativa, hablo de la inteligencia artificial, no sé cómo la llaman ahora mismo, ¿no? Entonces yo creo que sí que puede ser ese elemento de feedback o de contraste. De hecho, es que yo creo que se tiene que utilizar así. O sea, la inteligencia artificial, si quieres escribir un capítulo de un libro o un paper, con decirle que te haga algo, eso... ¿Qué aprendes? ¿Qué te aporta? ¿No? Todo lo contrario, debes de tener una idea, ¿no? Debes leer, ¿no? Y formular para desarrollar esa idea y efectivamente como bueno, pues como Sócrates, ¿no? Con sus estudiantes cuando utilizaba la mayéutica, ¿no? Para que ellos se dieran cuenta de aquello que sabían. Él no contestaba a las preguntas que sus estudiantes le hacían, sino que le devolvía al estudiante la pregunta de forma que el estudiante, ¿no? Se replanteaba aquello que estaba preguntando. Fíjate, Irene, que si tú le dices a la IA, actúa con este rol. El otro día grabé un capítulo de este podcast con Julio Candela, que es un profesor de un instituto de historia, un instituto de Elche, que ha hecho una pedazo de plataforma de historia, y lo que hace es crear con sus alumnos personajes que están entrenados para que tú les preguntes y ellos te sigan preguntando a ti, ¿no? Eso es. Si tú le dices que adopte ese rol, es que se nos olvida siempre que la primera parte del prompt debe ser un buen contexto, es decir, oye, quiero que hagas esto. Dices, tú debes tener una idea, a lo mejor ni siquiera tienes la idea, dices, oye, tengo esta inquietud, dame hilos argumentales, pero dame hilos argumentales y dámelos con estos argumentos o con estos propósitos para que yo vaya aprendiendo, cuéntame por qué los has elegido, no sé qué, o sea, quiero decir que a la IA... Si no tiene, bajo mi punto de vista, si no tiene ningún sentido la utilidad, el uso de esa inteligencia artificial. ¿Para qué lo utilizas? ¿Para hacer más papers?
supuestamente tienes que haber aprendido algo, ¿no? O sea, de lo que se trata es de que... Bueno, yo también te digo, de que está la parte operativa que te quita mucho. Por supuesto, o sea, vamos a ver. A ti te Si dice, puedes hacer algo... un paper de 15.000 palabras y de repente te dice, tiene que ser de 7.000, dices, su puta madre. Entonces le dices a la IA, mira, cariño, ¿me podrías hacer esto de 7.000 palabras? No me pierdas esta cita, quítamelas con este criterio, quítame la paja con este criterio, pero las 7.000 palabras, dámelo tú, ¿no? O cosas así, ¿no? O ahora lo quieren en inglés, pues mira, hija, ponte que esto no me aporta nada y me lleva un montón de tiempo. Eso es, sí. O sea, está claro que el uso que le damos a cosas que podemos hacer mucho más rápidamente, ¿no? Pues es que no tiene discusión. De hecho, en fin, como todas las invenciones de la historia de la humanidad, ¿no? Podríamos ir en... Sí, podrías multiplicar... coche de caballos a Francia, pero ahora nos movemos en trenes de alta velocidad. ¿Tiene sentido para un niño de 8? No sé a qué edad se aprende la multiplicación. A ver, el punto que es el que personalmente a mí me preocupa es utilicemos la inteligencia artificial, abracemos la inteligencia artificial, regulemos la inteligencia artificial, porque hay usos, por supuesto, indebidos que, bueno, pues los gobiernos, ¿no? Y las empresas deben acordar qué se puede y no se puede hacer con la IA, y luego regulemos cuál es la edad determinada para el uso de esas inteligencias. Ya, bueno, yo hablo de la generativa, ¿no? Ya te digo que tengo muchas dudas y bueno, pero como ahora estamos entre adultos, porque se supone que un investigador por lo menos tiene que haber terminado una licenciatura, o sea, 25 años mínimo, yo ahí me voy a quedar porque el otro me parece un jardín para el cual no tengo yo botas. Otro tema que me ha surgido pensando un poco en la investigación que yo también he hecho hace poco, ¿no? Dices, las referencias intelectuales, ¿no? Yo siempre, y creo que cuando estábamos en la universidad, tú eres más joven que yo, pero cuando estábamos en la universidad, digamos en la universidad analógica, nuestros profesores, nuestros directores de tesis, digamos, los que estaban por ahí pululando por el departamento, los otros doctores y tal, eran nuestras referencias intelectuales, ¿no? Y luego, pues tú investigabas, enganchabas a uno o dos tíos hiper mega mil citados, que eran los que te daban los constructos sobre los cuales tú construías tu investigación, y anchas Castilla, ¿no? Hoy, como estamos haciendo cosas que ya también muchas veces exceden el expertise de estas personas que nos rodean en la universidad, se siente más solo el investigador. Solo intelectualmente, estoy hablando. Bueno, yo no creo que nos sintamos más solos, pero sí que es cierto que hay una, no sé si decir apariencia, ¿no? De que hay un montón de gente que está escribiendo, ¿no? Y estudiando sobre lo que estás investigando, y es ficticio, ¿no? Porque realmente, bueno, al final tienes lo que has comentado, o sea, esto no ha cambiado nada. Sigues igual de solo con tu director y con 3 colegas, ¿no? Y sin embargo hay supuestamente un montón de gente, ¿no? Aquellos a los que tienes que citar porque han escrito sobre esto mucho y de hecho, bueno, pues es algo que se exige, ¿no? En los artículos, en los papers y en las tesis doctorales. Pero bueno, yo creo que nos sentimos igualmente solos que hace 20 años a la hora de hacer una investigación. Yo pienso que sí. Y el tema del trabajo en red y el poder estar en comunidad con otros pares que a lo mejor están en la Universidad de Wisconsin, pero están investigando lo mismo que tú, a los cuales antes no tenías acceso porque no te enterabas de que existían. Bueno, eso efectivamente es una ventaja. Eso, por supuesto, es una ventaja. Cuando yo hice la tesis, pues tenías que coger un ave o un avión si querías, ¿no? Conocer. Primero, que probablemente no estarías enterado no estarías enterada de la existencia de esas personas, no, salvo que hubieran publicado mucho, porque tú te enterabas de que estaban haciendo eso por la publicación. Hoy hay muchísimo profesional académico en LinkedIn, hay grupos de trabajo, incluso tú misma puedes decir, oye, me interesa este tema, voy a crear un grupo de trabajo, y se te junta gente muy potente, ¿no? Dices, pues a lo mejor
esta soledad de que antes hacíamos cosas que nuestros mayores, vamos a llamarlos así, a los que nos acogían en el programa de doctorado, tenían controlado, y nosotros muchas veces lo que hacíamos también era un twist de su investigación, ¿no? Una deriva de su investigación, y resulta que ahora pues están más pez que nosotros, ¿no? Por mucho que tengan sus skills investigadoras, que igual nos dan más vueltas, sus redes de conocimiento, su conocimiento de las herramientas y tal. En ese nivel no, pero en el nivel de justo del tema que estás investigando, yo no sé si tú te sientes más sola de lo que te podías sentir hace 20 años. Ahora mismo yo por el tema en el que voy a investigar, que es precisamente sobre epistemología e IA, que hay muy pocas personas en el ámbito filosófico que estén ahora mismo en España, en la facultad, ¿no? Sí que efectivamente, gracias a Internet y a las redes sociales, pues las redes que puedes tejer, lógicamente, frente a hace 25 años, son mayores, ¿no? ¿Tú las usas? Indiscutible. Ya las he utilizado, por supuesto, para investigar previamente, o sea que desde que hice la tesis hasta ahora, para capítulos de libros o investigación, sí puedo utilizarlo. Sí que puedo utilizar, pues como bien dices, buscas en LinkedIn, ¿no? Los perfiles, pero no sé ahora si de cara a la tesis que voy a hacer, los utilizaré, ¿no? Eso ya no te puedo decir, pero bueno, sí que es cierto que, bueno, porque a mí me sirven mucho, ¿no? Yo cada vez que ya no solamente en el ámbito de la investigación oficial, digamos, doctoral, sino en el ámbito del crecimiento de conocimiento en cualquier tipo, yo soy ingeniera de teleco, yo no he estudiado nunca marketing, el marketing lo iba estudiando on the go, no hice me compré 3 libros y iba haciendo cosas. Nunca estudié regladamente, porque cuando estás trabajando pues tampoco puedes estar todo el día yéndote a cursos y a cosas, ¿no? Porque luego además tienen los niños, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo sí que he aprendido muchas cosas tirando de hashtag, es decir, hashtag no sé qué y a ver qué sale, ¿no? En redes de confianza y en sitios de confianza. Twitter era en su día un sitio de confianza, hoy ya solo en su día, en los comienzos sí que lo fue, porque había mucho profesional serio compartiendo ahí realmente, evidentemente en un tweet no te da para decir nada, pero sí compartiendo enlaces a trabajos bastante interesantes. Hoy yo ya estoy fuera porque no me merece confianza, pero ya no solo porque no me merezca confianza, sino porque no me gusta este señor y se ha acabado, ¿no? Pero LinkedIn me sigue funcionando, Substack también me funciona a ese nivel, y bueno, y algún grupo de trabajo de estos en red y tal. Yo confieso, a nivel profesional sí que las redes las he utilizado muchísimo más. A nivel de investigación, más que los perfiles académicos, ¿no? Ahí sí que sigo a profesionales, pero debo ser yo bastante más analógica de lo que creía, porque por ejemplo ahora para la tesis doctoral lo que he hecho es comprarme libros como una loca. Sí, bueno, pero es que yo digo siempre muchas veces que esto no es el fútbol, que en el fútbol eres del Real Madrid y no puedes ser del Athletic, ¿no? Entonces, pero esto es que puedes hacerlo todo a la vez, no hay que elegir, ¿no? Y yo, por supuesto, a mí personalmente te lo preguntaba porque a mí personalmente las redes de conocimiento me han ayudado mucho a encontrar en ese proceso de filtrado, ¿sabes? Porque hoy hay una cosa que puedes hacer, ¿no? Y luego la gente es muy maja. Tú lees un paper de un investigador que te interesa y le escribes y el tío o la tía te contesta, ¿no? Sí, bueno. Cosa que antes, pues, dices, es que para empezar no existía ni el correo electrónico para poder escribirles, ni nada, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención cómo analizando incluso pensamiento de pensadores que tienen mucho libro publicado, pues se me ha generado una duda y le he escrito directamente al autor. Y el autor, de 90 años, súper académico y súper prestigioso, me ha contestado. Y digo, pues igual es una herramienta que igual no le estamos sacando todo el partido. Y desde luego que no, porque efectivamente en todas las publicaciones que hacemos los académicos siempre viene nuestro contacto y es precisamente para lo que tú dices, ¿no? Para que los utilicemos, ¿no? Para que nos pongamos en contacto con estos investigadores. Yo, a ver, con la tesis que estoy acabando de comenzar, pues supongo que sí que podré hacerlo, como bien dices, ¿no? Pero sí que reconozco que me voy a los clásicos y a los libros en papel.
Pero fíjate que igual que te vas a los clásicos y a los libros en papel, que no me parece ni bien ni mal, yo también lo hago, también estamos, creo, muy tendenciadas a la manera analógica de hacer las cosas, que me leo un paper y me lo chupo de principio a fin sin tratar de que nadie me lo resuma, porque yo lo tengo que leer hasta tal, sin tratar de que nadie me lo resuma, leyéndolo en inglés a pelo, cuando dices, mira, pásamelo al castellano, que si algo no entiendo ya lo miraré luego mejor en el inglés. Y luego pues seguimos de alguna manera investigando solos en nuestro, dice, a mí no se me ocurrió ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero, ponerme a mirar, ya no le estaba la cuestión sobre lo que yo quería investigar, sino quién estaba tratando de conseguir lo mismo que yo con su investigación. Esto no se me ocurrió. Y creo que si hoy tuviera que empezar, sería lo primero que haría, decir, oye, hagamos un grupo de trabajo y investiguemos juntos. Esa cultura de la colaboración con desconocidos, de la generación de confianza, personalmente no se me ocurrió incorporarla. Y yo he leído la tesis hace 2 meses. No hace 2 años, hace 2 meses. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar de herramientas, ¿vale? El papel de las herramientas en la investigación doctoral y de los dilemas que esto nos crea, ¿no? ¿Tú qué herramientas de IA usas, si me lo quieres contar? ¿Y para qué tareas? Yo estoy utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa. He probado ChatGPT, que es, creo la más interesante y la que más uso extendido. Y ahora estoy probando Claude también, porque como consecuencia de la IA constitucional, ¿no? Digamos, el articulado que sacó lógica respecto a los sesgos, etcétera, pues me sentía más atraída hacia otro tipo de inteligencia artificial y la estoy probando. He probado también Perplexity, pero no me ha gustado. Es que Perplexity no es un modelo de lenguaje, Perplexity es un buscador conversacional, es una cosa distinta. Eso es. Entonces ahí no. Pero más allá de estas 3 herramientas, Gemini, por supuesto, para investigar, ChatGPT y estás usando entonces inteligencia artificial generativa generalista, por así decirlo, ¿no? Sí. Tú sabes que hay chat GPTs específicos para la investigación, ¿no? Sí. ¿Los has probado o todavía no? No lo utilizo a ese nivel. O ya no tienes ganas de probar más cosas. Sí, yo probaría todo. O sea, yo creo que el saber no ocupa lugar. Me dices que estás usando herramientas de inteligencia artificial generativa de tipo generalista, ¿no? ChatGPT, Claude, Gemini, bueno, las que sean, ¿no? Que al final cada uno se entiende mejor, como tú dices, tienen cierta personalidad, ¿no? O por lo menos cierto entendimiento de la eficiencia, y yo creo que al final, yo no me atrevería a decir esta es mejor, esta es peor, sino me entiendo mejor con esta que con esta otra, o me sirve más. De las herramientas de inteligencia artificial específicas para investigación, dices que no las estás usando. ¿No tienes ganas de probar más cosas? Sí, estoy abierta a todo, que yo creo que son herramientas que pueden ayudar a la investigación y, bueno, ser más, no voy a decir productivo, ¿no? Pero sí que, más... Bueno, pero la productividad, quiero decir, yo que soy ingeniero, la productividad yo creo que tiene, al final el otro día leía una frase de que decía que absolutamente todo en la naturaleza puede llegar a ser un veneno en dosis mal calculadas, ¿no? Entonces, yo creo que la productividad bien entendida es una cosa muy sana, ¿no? Tratar de hacer las cosas de la manera, pues lo más cosas posibles con el menos gasto de recursos posible. Esto es una idea que no creo que nadie le pueda poner un pero, ¿no? El problema es cuando el numerador o el denominador tienden a infinito, que entonces ya las cosas acaban tendiendo a cero, ¿no? Pero yo a la productividad no le pongo ningún pero. No, te preguntaba por estas herramientas, porque no sé si a ti te pasa, que a mí personalmente me pasa, ¿no? Con esto y con casi todo, que hay tal proliferación de herramientas que viene fulanito y te dice, prueba esto, el otro prueba lo otro, el otro prueba lo de más allá, y dices, mira, yo llega un momento en que o alguien de mucha confianza me dice, prueba esto para que lo uses así y para hacer esto concreto, o casi como que no tengo muchas ganas de seguir probando, ¿no? Si lo que tengo me apaña, ¿no? Otra cosa sea que digo, oye, es que yo necesitaría pues una herramienta
que seguro que existe, yo la echo de menos porque probablemente por desconocimiento, ¿no? A la que tú le puedas decir fiable, porque en ese sentido ChatGPT no es fiable, que tú le puedes decir, oye, quiero que me busques papers y referencias que traten este tema con esta... y que intervengan estos elementos, ¿no? Te dice una serie Yo creo que la hay, ¿eh? Yo creo que existe. La debe haber, pero tú te vas a ChatGPT y ChatGPT te cuenta unas no te da referencia. impresionantes, ¿no? De hecho, te da referencias, las metes en Scopus o en las bases de datos científicas y dices, esto no existe, ¿no? Eso es, te da un DOI incorrecto. Sí, está claro. Entonces, sí que debe haberla, estoy convencida. Si bien es cierto que en ese sentido yo utilizo el método tradicional, que es que me voy a Google Scholar y ahí busco con campos, por supuesto, ¿no? Con términos sobre lo que estoy investigando, ¿no? Sí, pero yo no sé que tiene que haber herramientas que busquen directamente. O sea, está muy bien perderse por el camino y encontrarse perlas que no esperabas, pero también es cierto que esas búsquedas te llevan mucho tiempo, sí. Muchísimo tiempo, ¿no? Y es un tiempo que tiene un componente de placer porque descubres cosas que no esperabas, pero tiene un componente de tedio, por lo menos para mí, importante. ¿En qué tareas no dejas entrar a la IA? Pues en la formulación y en la lectura inicial de las cosas. No le pido resúmenes. No. Ahí, como he dicho, me encantan los libros. De hecho, nunca tengo un libro digital para leer, pero no he sucumbido nunca a leer en un ebook. Me gusta leer en papel, me gusta escribir, subrayar, pues hacer marcas en las páginas, ¿no? O sea, me gusta usar el libro. Entonces, eso es en donde no dejo entrar la inteligencia artificial. La primera lectura la hago yo. Y la hago Ni siquiera le pides selección de textos. No, cojo el libro entero. Y luego ya... No me refiero a que te... la bibliografía, las referencias. Sí. No, en principio no. No, me fío más de la recomendación de mi director, por supuesto, de tesis o de los profesores de filosofía, ¿no? O de la gente que te está dando los seminarios y a partir de ahí hilo. Y los propios autores de las obras que leo son los que me referencian, ¿no? A otras obras. A otra gente. Pero ahí no dejo meter a la inteligencia artificial. No. Y a cambio, ¿en dónde sí la estás incorporando para que te dé cosas que antes no tenías, ¿no? Pues hombre, tengo una formulación de hipótesis, ¿no? Como además la tesis, por ejemplo, yo en mi caso voy a hacerla por compendio de artículos, tengo que armar muy bien cuál es ese hilo argumental que va a responder a esa hipótesis genérica, ¿no? De partida y cómo voy a hilar, ¿no? Entonces, yo tengo varios temas que me preocupan sobre los que voy a investigar y claro, pues me tiene un poco que ayudar. Ahí sí que me está ayudando en ese Fíjate sentido. Que cada persona es un mundo. Yo es justamente ahí donde no la dejo entrar. En el storytelling, o sea, en el hilo conductor es donde no la dejo entrar. Es lo que defino yo. Sin embargo, yo sí que le pido, muchas veces digo, uy, este paper no tengo muy claro si me va a aportar o no, a pesar de que me he leído el abstract y las conclusiones. Mira, hija, míratelo tú y dime si sale esto y esto y en qué contexto y todo eso, ¿no? Para que veas que luego la dificultad de hacer recetas de uso de este tipo de cosas, ¿no? Porque al final cada uno tenemos nuestra cabeza, cada uno tenemos nuestros gustos y nuestras habilidades, ¿no? Y a mí me parece que puede tener cierto peligro el pedirle lo que no sabes hacer, ¿no? Porque entonces no lo aprendes nunca, ¿no? Y me siento muy tranquila cuando le pido lo que sé hacer de carrerilla. A lo mejor no debería sentirme tan tranquila, no lo sé, ¿no? Porque también, pues eso se puede acabar atrofiando, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que me dedico a escribir hace muchísimo tiempo y que una de las cosas que más me costó aprender fue a pulir textos para aumentar su legibilidad, pues hoy es que ni siquiera me meto en ChatGPT. Cuando Copilot me sugiere cosas, le digo, anda, sí, hijo, sí, tira. O sea, a lo mejor yo a escribir no le dejo.
escribir me gusta escribir a mí, además yo tengo un estilo propio. Yo cuando he investigado en mi carrera académica, los marcos teóricos me los he hecho yo a mano, entonces ahí no le dejo entrar. Y luego otra de las cosas que hago, que tú también lo has dicho, es que le digo que me ponga a prueba, ¿no? O sea, que vea las deficiencias que pueden tener. Sí, las eso cosas yo creo que el tema de que te dé perspectiva, ¿no? ¿Qué me he dejado aquí por tratar que es importante? me O parece el tema fundamental. de haz de abogado del diablo y piensa que eres un revisor exigente y que me vas a poner peros hasta en el alma, pónmelos sin piedad. A mí personalmente me parece que es la fase más interesante y también creo que nos desarrolla una capacidad no de tener perspectiva, porque al final nuestras cabezas son muy limitadas y siempre es muy difícil. A mí yo me entra la risa el pensamiento lateral y los sombreros de Bono y todo esto, que le respeto muchísimo, los sombreros de pensar y tal, pero yo no soy capaz de tener on the go tanto pensamiento lateral, ¿no? Salvo que esté hiper mega aburrida, entonces sí que me dedique tal, pero normalmente no lo tengo, ¿no? No lo tengo, no lo tiene nadie, o sea, quiero decir, es muy difícil que seas una persona que siempre te está poniendo peros a ti mismo, ¿no? Entonces a mí lo de que me dé perspectivas me parece interesante porque ella trata de dispersarte hasta el infinito y nuevamente tú tienes que decirle esto sí, esto no, esto sí, esto no. Vale, de las 8 perspectivas que me has dado ya sé que esto está fatal, pero solo le voy a arreglar una cosa más. Eso es. Y eso nuevamente tiene que ver con lo que hemos hablado al principio del filtro, ¿no? De que tú al final, yo que escribo muchísimo, dices, ¿la dejas escribir? No, no la dejo escribir. Pero cuando estoy escribiendo un texto que a lo mejor viene como un Frankenstein de otros trozos y yo ya he hecho el libro argumental y me ha quedado un poco espeso, Ya le dices que a lo mejor este párrafo le digo, mira, esto házmelo en 4 líneas, porque realmente lo podría hacer yo perfectamente, pero sí que le digo, esto házmelo en 4 líneas, que tampoco para mí es fundamental esta parte y lo que quiero es dedicar el tiempo a lo que realmente me resulta más fundamental, ¿no? A aquello que he visto que no está bien explicado, que me gustaría darle otro matiz, ahí sí que me lo ocurro, ¿no? Pero en las partes, digamos, paja de las cosas que existen en todos los lados, yo no tengo miedo a que me escriba. También es una verdad cosa que tediosa también que yo he agradecido mucho, porque los investigadores cuando hacemos papers, la citación según APA o según Chicago o según, entonces que tú le puedas decir a la inteligencia artificial, porque te han echado para atrás un artículo y tienes que mandarlo a otra revista y sus normas de citación son distintas, que te rehaga la citación, eso me parece una maravilla, porque bueno, yo me he vuelto loca revisando pues eso, las referencias bibliográficas de un determinado artículo. He pasado horas revisando si las referencias citadas en el texto están bien correlacionadas con las referencias bibliográficas. Eso te lo hace la inteligencia artificial en 1,5 segundos, con lo cual ahí tampoco. Yo de cuando he tratado de sacar de contexto de una investigación más grande piezas más pequeñitas, luego claro, las referencias están en la pieza grande, entonces yo le he dicho, oye, en este nuevo texto búscame en este otro archivo qué referencias hay y hazme una lista ordenada por orden alfabético con las nuevas referencias. Y la tía te hace y te lo escupe. Eso es una maravilla. Coño, eso es productividad, o sea, ahí sí, está claro. Porque ¿a quién le aporta ir poniendo en cursiva el título de la web? Horrible, me he tirado horas revisando textos. Y luego fíjate que una de las cosas que yo también he tenido un poquito de desilusión cuando he presentado el doctorado es que dices, oye, es que al final parece que las personas que te revisan, tanto en las revistas como fuera de las revistas, parece que les da igual lo que digas, que lo único que les importa es si has citado bien en APA 7, que dices, oye, esto también es una pena. A mí nadie me hace discusiones de carácter intelectual, nadie me dice, señora, esto que usted dice es una gilipollez, o sea, usted ha inventado esto, no está suficientemente documentado. Nadie te dice eso, lo que te dicen es en la referencia 22 no ha puesto usted el número de página. Bueno, hombre, realmente forma parte, mira, yo lo que aprendí cuando hice la tesis, la primera vez que hice la tesis doctoral, lo que aprendí y que me resulta, con eso me he quedado, con esa enseñanza, es que el que tú sepas bien citar hace que aquel que quiera volver a rehacer lo encuentre. Tu hilo argumental pueda hacerlo. Eso es una buena investigación, ¿vale? Y de hecho, un buen miembro de un tribunal, por supuesto, ha de leerse la tesis doctoral, pero va a empezar
desde atrás, desde ese marco referencial, ¿no? hacia adelante, por así decir. O sea, se mira la bibliografía que esté correctamente citado, se miran las conclusiones, se miran los objetivos Y a partir de ahí se mira, sí. Eso sí que me llamó la atención, me costó entender que el texto científico no se lee de principio a fin, ¿no? Y yo me decía, no, primero te lees el abstract, luego ya si te interesa te lees las conclusiones y ya luego vas, como dices tú, a la bibliografía y luego ya pues al resto, ¿no? A mí todos tenemos la idea de que las cosas se leen de principio a fin, ¿no? Y eso sí que ese cambio de ritmo me costó entenderlo. Y por eso también yo utilizo a veces no siempre, yo aquí estoy como más dividida, la inteligencia artificial para que me mire si el texto va a tener lo que yo creo que va a tener, lo que estoy buscando, ¿no? No para que me lo lea ni para que me lo resuma, sino para que me lo filtre, ¿no? Para que me diga si realmente pues me va a ayudar. Oye, y de ahí estas herramientas, ¿vale? Que tú estás incorporando en parte de tu proceso. Y esta es una pregunta que nos podíamos hacer todos, ¿no? Yo te la hago a ti en personal, me la he hecho a mí misma. ¿Tú eres consciente de que te cambian tu forma de pensar? Sí. ¿En qué sentido? No sabría ni por dónde empezar. A ver, haz un intento. Vamos a ver. Realmente las herramientas digitales, ¿no? La inteligencia artificial. Hablamos ya tú y yo hace unos días, ¿no? De lo que la irrupción de Internet, las redes sociales ha conllevado para nuestra forma de pensar. O sea, ha cambiado drásticamente el cómo pensamos, el cómo trabajamos, el cómo leemos, el cómo razonamos, ¿no? Y soy consciente de que la inteligencia artificial y el uso que estoy haciendo de ella también lo hará. E intento ser consciente de un uso debidamente justificado. No sé si me estoy explicando. O sea, pero eres consciente que ese debidamente justificado es una justificación de carácter personal. Estoy hablando del caso de una persona madura, del caso de una persona que tiene, digamos, ciertos skills y que tiene cierto recorrido, como es el tuyo, ¿no? Dices, el uso debido es el uso debido para Ireide, el uso debido para Virginia. A ver, el uso consciente, ¿no? El uso beneficioso, claro, ¿no? El uso en el que yo no me vuelva una adicta a una respuesta inmediata sobre algo que no conozco. No pasa nada por no conocerlo todo, no pasa nada por no tener las respuestas a todo, porque en lo que no tienes la respuesta te haces la pregunta. Ese es el problema en el que nos estamos encontrando con los sistemas de inteligencia artificial generativa o lo que esté por venir, ¿no? O sea, yo creo que aquello que se nos vuelve de respuesta inmediata, nos perdemos todo el proceso, ¿no? Y esto es aplicable a todo. En el conocimiento y en el aprendizaje tiene pues, no sé cómo decir, un condicionamiento, ¿no? Brutal, ¿no? Y va cambiando. ¿Y cómo crees tú que se controla? Dices, no me quiero volver una adicta. ¿Cómo crees que se controla la adicción? Yo creo que hay que ser consciente, igual que eres consciente. Pero lo de ser consciente solo, quiero decir, es el primer paso, pero no, para mí no es suficiente. Es decir, yo creo que todos tenemos en la vida cosas. Primero, hay personas que tienen un carácter más contenido y otras que tienen un carácter más adictivo, ¿no? Yo soy de la segunda. Pero cada uno es como es y eso te viene de serie, ¿no? Y luego tú sabes que hay cosas que te generan una adicción mayor, ¿no? Pues tenemos que ser conscientes de que las redes sociales y la inteligencia artificial generativa, tal y como está ahora mismo, pero te voy a poner un ejemplo que no tiene que tiene que ver con la tecnología, pero que no es eso. Tú dices que no tienes un lector digital. Yo sí lo tengo y tengo 152 libros cargados en espera de lectura, ¿no? Entonces, cuando me cojo un libro, solo me quiero terminar para leer el siguiente. Pero dices, vale, no tengo ebook, vale, pero yo ahora giraría la cámara y te enseñaría mi escritorio. O sea, un día las pilas de libros que tengo a los dos lados van a hacer así y voy a morir aplastada, ¿no? Y son libros que tengo pendientes de leer. Y entonces ya mi carácter adictivo ha dicho, mira, Virginia,
tú no te vas a comprar un solo libro más hasta que Hasta que no te quites leas todo lo que tienes ahí. No, hasta que te los leas todos, no. Esta es la torre máxima. Siempre va a haber una cola, pero hasta que no quites uno de aquí, lo leas, lo subrayes, lo rompas, lo llenes de cosas, Lo de regales. y lo metas en la estantería del ya lo he leído y luego lo iré a buscar cuando lo necesite, no vas a comprar un puñetero libro más. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que lo que ha crecido es la lista de deseos de Amazon, y donde están los 150 libros es en la lista de deseos. Quiero decir, lo de ser Bueno, pero tú eres consciente de eso. pero soy consciente y además pongo mecanismos de control. Porque Correcto. ser consciente no es suficiente. No, hay que poner los mecanismos de control. Es decir, y cada uno tiene que saber de qué pie cojea, ¿no? Eso es. Por eso a mí cuando me dicen es que la IA atrofia ciertas capacidades, ¿no? Yo creo que todo en general Por supuesto, te en su uso desequilibrado. Es y el equilibrado también, Ireide. Esto para mí es la ley de la termodinámica, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, cuando tú te delegas una serie de capacidades cognitivas, tu cerebro, que es neuroplasticidad pura, utiliza esas neuronas para otras cosas. Para otras cosas. Claro. Y a veces esas otras cosas son muy buenas también. Quiero decir. Entonces, lo que pasa es que dices, pero quiero mantener yo el control de mi neuroplasticidad, ¿no? Ya que es un objetivo como muy elevado, ¿no? Pero dices, bueno, lo quiero intentar, ¿no? Entonces, no me vale con el uso consciente. Es decir, primero la receta es única para cada persona en cada momento vital y en cada tarea, porque yo también te voy a decir otra cosa. Cuando estoy preparando una clase que me aburren las ovejas de dar esa clase porque la he dado cientos de millones de veces, pues tengo una actitud vital y un concepto de productividad X. Cuando estoy preparando una clase que no he dado nunca y que me apasiona el tema, pues mi nivel de productividad es otro. O sea, estoy de acuerdo contigo. El rendimiento que espero o lo que estoy dispuesta a invertir o lo que sea es otro, ¿no? Entonces, me parece complejo. Creo que la clave es el tema de ser conscientes, en serio. Que seamos conscientes del efecto que puede generar sobre nuestro cerebro la inteligencia artificial, como cualquier otra cosa, por lo que tú has dicho, porque es neuroplasticidad y lo que deje nuestra neurona de hacer lo va a hacer. No esa conciencia, entender que lo que te genera a ti no es lo mismo que lo que me genera. Por supuesto. Y que lo que me genera a mí en la tarea A no es lo mismo que lo que me genera a mí en la tarea B. O sea, creo que esa tendencia que aplica en general con toda la tecnología a la uniformidad de efecto, me parece que no nos está haciendo mucho bien, porque no nos está permitiendo gestionarla adecuadamente. Y al final dices, claro que son más fáciles las recetas de propósito general, pero lo cierto es que no son efectivas, ¿no? Hay algunas cosas que sí y otras que no, ¿no? Entonces, fíjate, hemos analizado qué te estaba haciendo perder a ti y qué me estaba haciendo perder a mí, ¿no? Que podemos además decir, tenemos un perfil que podría entrar en una categoría, ¿no? Ya imagínate que esto lo haces con tu hija o con tu marido que tiene otro perfil totalmente distinto o con tus amigos del colegio, ¿no? Que se han dedicado a otras cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que la IA la delegación de tareas en la IA me quita cosas y me da muchas cosas también. Y cuando no creo que el potenciómetro se puede tendenciar, pues trato de ir más allá de la conciencia, ¿no? Tú si tuvieras que hacer un balance honesto, ¿qué porcentaje le darías a soy un asistente técnico puramente de ejecución? ¿Soy un asistente intelectual, ¿no? ¿O soy un riesgo? ¿Cómo distribuyes ahí los pesos? ¿A la inteligencia artificial? Sí, a la generativa además. Yo creo que dirías un 10, un 20, es un andamio. Es claramente un andamio. ¿Un andamio técnico, intelectual? Pues depende, porque si de repente tengo que hacer ¿no? Pero en tu día hoy, o sea, si la IA pudiera analizar honestamente todo lo que tú has hecho con ella y le dijeras, oye, dime qué porcentaje de asistente de productividad... Lo voy a preguntar, luego se lo pregunto. Vale, pues pregúntaselo. Luego se lo voy a preguntar. Yo creo que sería andamiaje. ¿Qué porcentaje de copiloto intelectual y qué porcentaje de riesgo para mis habilidades estás suponiendo con
con Pues todo lo que yo sabes creo de que mí, ese mismo 50%. 50-50. Sí. Yo no lo sé, yo que soy más tecno-optimista que tú, yo que igual diría, yo qué sé, 60 la parte técnica, 30 la intelectual y 10 la de riesgo. Porque Eres optimista, sí. soy Yo soy más pesimista. soy optimista y soy controlador. Pero yo, Entonces, fíjate, el eso no quiere pesimismo. decir que no se me escapen cosas, quiere decir que no me importa correr riesgos, porque en los riesgos también hay un aprendizaje. Entonces, cuando en el riesgo y aprendizaje no lo considero un riesgo, aunque lo sea, ¿no? Eso es inconsciencia por mi parte, pero lo vivo así, lo cierto es que lo vivo así. Yo es que creo que estamos vislumbrando ahora los efectos que ha tenido, que están teniendo las redes sociales en la población más joven, que no hemos entrado en este... Sí, no, yo no entramos porque yo no puedo entrar, yo no pero puedo sí analizar. quizá mi pesimismo viene hacia lo que va a poder suceder o lo que va a suceder si no somos conscientes, ¿no?, de toda la dimensión que conlleva una inteligencia artificial Pero generativa, la general, en fin. aquí el tema, hay un tema del que yo creo que los chavales, por lo menos los que están en mi casa, sí que empiezan a ser conscientes, ¿no? En general creo que hay dos temas. A mí mis hijos me han parado los pies en dos cosas. Uno, en un tema ético, y eso sí me sorprendió. Y otro en un tema de voz propia, si le quieres llamar, ¿no? Cuando me operé del tiroides, me cayó un proyectazo. Y tú, pues es un tema que además me interesa muchísimo, que está en la línea de hacia dónde quiero ir y no de dónde vengo, pero lo cierto es que yo no tenía fuerzas, o sea, no ordenaba mi cabeza. Y entonces tiré mucho de inteligencia artificial, mucho más de lo que yo suelo tirar. Evidentemente, no le dije hazme el tema, pero con criterio le fui preguntando cosas, o sea, creo que la clave para mantener, digamos, la autoría y la agencia es ir haciéndolo a trocitos, ¿no? Bueno, pues, pero lo cierto es que yo tiraba mucho de inteligencia artificial y lo comenté, ¿no? Y entonces mi hija de 19 años me dijo, pero mamá, eso no está bien. Eso no está bien, a ti te pagan para que lo hagas tú. Yo dije, ya, y los siguientes temas ya los haré más yo, pero tengo que entregarlo, nadie me lo está cambiando los plazos porque mi hormona tiroidea esté a cero y lo cierto es que no puedo con la vida, pero no quiero perder este tren, ¿no? Y me llamó la atención que mi hija de 19 años me dio un toque. Y la otra cuestión tiene que ver con la voz propia, y este fue mi hijo, que tiene un par de años más, haciendo una carta motivacional para pedir una beca de estas potentes de una organización de la que te dan mucha pasta. Bueno, pues tenía que hacer una carta motivacional, la escribió él, la escribió en castellano y me dijo, mamá, ¿me corriges la redacción? Me corriges la redacción, no quiero que me la escribas tú ni que me la hagas a tu estilo, solo quiero que me corrijas la redacción. Y había que entregarla en inglés. Y entonces me dijo, ¿me ayudas a traducirla con ChatGPT sin que se note que está hecha con ChatGPT? O sea, era como, quiero que me la haga porque necesito que me la haga, pero quiero mantener mi voz. Mi voz, ¿no? claro. Y eso, pues, dices, oye, me parece una lucecita en esta idea que tenemos que los chavales son vagos y que van al sota caballo rey, ¿no? Me parece una lucecita interesante. Bueno, pues esto... Estoy segura que estos dos ejemplos los tenemos todos a nuestro alrededor, es decir, estamos trabajando un poco con la idea de que los chavales se van a emborrachar, y nunca mejor dicho, de inteligencia artificial. No son estos los que se van a emborrachar, los que están por nacer. Esto, bueno, ya lo veremos. De todas maneras, he discutido muchas veces con un amigo que también participa en este podcast y que es experto en inteligencia artificial, sobre la normalización de las cosas, ¿no? Cómo nuestros abuelos nacieron en una sociedad donde conducir no era normal, ¿no? O donde, y bueno, pues esto es un tema que daría mucho juego. Posiblemente tenga razón, claro. Vamos a ir cerrando porque y no te he preguntado ni la mitad de las cosas que te quería preguntar, pero tampoco te quiero copar la agenda. Oye, si dentro de 10 años descubrimos que todas las tesis están al menos coescritas con inteligencia artificial, ¿tú crees que esto le restará valor o que lo que va a pasar es que vamos a tener que redefinir qué entendemos por mérito intelectual? Va a haber que redefinir y lo que entendemos por mérito intelectual. De hecho, te he comentado que justo ayer, en un seminario en filosofía, en la Facultad de Filosofía,
como la profesora hablaba precisamente de esto. Va a haber que redefinirlo. Eso es. ¿En qué línea? ¿Tú tienes algún apunte? Porque tú también estás haciendo la tesis, si te entendí mal el otro día cuando hablamos de esto, estás haciéndola sobre cómo el conocimiento también cambia nuestras estructuras de adquisición. O sea, cómo, digamos, lo digital, las herramientas, la inteligencia artificial está cambiando nuestras estructuras de adquisición de conocimiento. Entonces, cuando tú adquieres conocimiento está la parte de, digamos, de input y la parte de output, ¿no? La parte de transferencia. ¿Se apunta alguna línea en esta red? Yo creo que en lo que tiene que, por ejemplo, que ver con trabajos fin de estudio y con tesis doctorales, yo creo que de momento no se está viendo cuál es la solución. Pero a lo mejor, por ejemplo, la transferencia podría ser uno de ellos. Y bueno, el acto en sí de defensa, pues habría que darle otra envergadura, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando en clase soy consciente que los chicos, ante las actividades que tienen que hacerme, me entregan inteligencia, ¿no? Los trabajos hechos con inteligencia artificial, les subo al escenario y les abordo con miles de preguntas para saber si aquello que han hecho con la IA... Claro, pero tú fíjate, Ineide, que era mi hijo muy pequeño y tuvimos un encontronazo de estos de mamá, me dijiste que me ibas a ayudar y me estás complicando la vida, haciendo un trabajo. Yo le he hecho... creo que uno de los grandes males no lo tiene la inteligencia artificial ni las redes sociales, sino el cortar y pegar. Porque tú cuando eras pequeña y tenías que hacer un trabajo sobre los pintores del siglo no sé qué y te ibas a la única enciclopedia que habías en tu casa y copiabas el único parrafito que eras capaz de copiar, por lo menos te lo leías y lo escribías. Lo de cortar y pegar, yo recuerdo que mi hijo era pequeño y le vino uno, él se había comprometido a unificarlo y a escribirlo en Word. Realmente quería que lo escribiera su madre, que escribía muy rápido. Pero dice, bueno, venga, te ayudo. Y yo le dije, oye, a este compañero tuyo que te ha hecho una foto con el móvil de la pantalla de la Wikipedia, lo vas a mandar a Corrales. Que era cuando me decía, es que me complica la vida, papá, dijiste que me iba a ayudar. Porque claro, para un niño de 8 años, decirle a su amiguito, esto que has hecho es una mierda, tienes un morro impresionante y esto no te lo como, es un problema. Pero lo cierto es que el cortar y pegar nos fastidió mucho la vida en general a todos. Y ahora le echamos la culpa a cosas más sofisticadas, pero no, ahí es donde se produjo. Tuvo su aquel, ¿eh? Sí, ahí yo creo que es donde se produjo precisamente el corte y de hecho la retirada de los libros digitales de los colegios ahora tiene que ver precisamente con volver a el lápiz y al papel y a poder copiar, no copiar y pegar con el ordenador, ¿no? Sino a copiar y pegar de tu puño y letra. Ayer en clase, en el seminario, se sorprendió la profesora de que tomáramos apuntes. Se quedó loca. Bueno, yo la verdad tengo mis dudas, ¿no? Porque odio el cortar y pegar en el mundo profesional también y lo de reenviar los mails, anda que no ha hecho muchísimo daño en la gestión de las cosas, ¿no? Pero por otro lado, yo ya no soy capaz de escribir a mano. Pues hay que volver a ello. No, porque yo, a mí lo de escribir a mano me salto todas las letras, me resulta incomodísimo y yo pienso de otra manera cuando soy capaz. Yo creo que no escribiría tanto si lo tuviera que escribir todo a mano. ¿Por qué? Porque en mi forma de pensar es paralela, no es secuencial. Entonces, a mí lo de decir, y ahora meto este párrafo aquí, y ahora lo cambio, y ahora no sé qué, y ahora esto lo revuelvo, me da la vida. Si esto lo tuviera que hacer a mano, me parecía un poco. No, te volverías loco. Entonces, porque tengo una forma de pensar que es muy en paralelo. Las personas que son más secuenciales no tienen ningún problema. Cogen el bolígrafo y empiezan en un lugar de la mancha. Yo no funciono así. Mi cabeza no funciona así. Entonces, me cuesta mucho. Oye, una pregunta más personal. Si mañana te quito toda la IA en tu investigación, ¿es un alivio o es la gran putada? Sería otra forma de hacerla. Como la he hecho analógicamente, no. Es una herramienta y si no la tengo, pues no pasa nada. No pasa nada. Tardarías más, ¿no? Bueno, tardaría... No, porque al final haces las cosas en el tiempo que tienes. No, me llevaría yo creo lo mismo. Yo creo que no... Sí que es cierto que por lo que hemos hablado, más que quitarme la inteligencia artificial, si me quitaras el ordenador, ¿no? y la posibilidad de acceder a un contenido digital que está ayudando también, ¿no? Sí, bueno, y a redactar, porque tú tampoco redactas una tesis de principio a fin, vas redactando trozos. Yo la voy a hacer por compendio de artículos, no vuelvo a hacer una tesis doctoral de 800 páginas, que fue lo que hice en el año 2005.
¿no? Que no tiene tampoco sentido. Eso tampoco tenía sentido en su día, siendo analógico. Bueno, yo no la he hecho por campeonato de artículos, la he hecho tradicional y me ha divertido, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver, pues en el fondo tiene que ver con la transferencia de conocimiento, porque aunque no hagas transferencia de conocimiento en el sentido estricto, es decir, aunque tú no vayas con un micro a contársela a nadie, cuando el hecho de escribirla y de depositarla es transferencia de conocimiento, ¿no? Estás haciendo una aportación al conocimiento. La transferencia también te tiene que salir en el formato que te sale, que te parece que en ese momento es el más adecuado. Hablando de lo que nos afecta la IA en nuestro pensamiento investigador, estudioso o como lo quieras llamar, yo al final dices, si me la quitas no pasa nada, porque es que realmente lo que te define como investigadora no es la herramienta, es la responsabilidad que asumes usando herramientas y manejando pedacitos de conocimiento para hacer tu colcha, ¿no? Porque no deja de ser una tesis, no deja de ser un patchwork, ¿no? Que tú vas cogiendo pedacitos de conocimiento para al final, pues, hacer tu colcha. Estás haciendo un puzzle, entonces, bueno, pues sí. Y a mí por eso le pongo poco porcentaje de riesgo, porque en el fondo lo que nos queda es la responsabilidad de ese conocimiento, digamos, al final, de esa conclusión de conocimiento. Y eso creo que es muy difícil de perder. O sea, creo que es muy difícil de perder porque lo de que me lo haga otro y cojo trozos y corto y pego y plagio y no sé qué, al final eso vale para determinadas cosas. No vale para un trabajo para el cole, vale incluso hasta si quieres para un trabajo de fin de grado, ¿no? Pero para cosas de más enjundia no vale. Tú cuando coges un libro que es el 6º libro de un autor de éxito, dices, es que este ya no lo ha escrito él, o sea, es que se nota, ¿no? No me atrevería aquí a dar nombres y apellidos, pero hay autores que son bestseller, que te lees el primero, es fantástico, te lees el segundo y vale, y te lees el tercero y dices que no, es que no es la misma escritura. O sea, no pondría la mano en el fuego que este libro no lo ha escrito. Es un libro de encargo, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad de la autoría y de la agencia es al final lo que nos queda. Yo casi que concluiría, Iraide, preguntándote ¿qué te está haciendo a ti en estos tiempos de inteligencia artificial? ¿Qué te está haciendo en tu cabeza y en tu espíritu esta segunda tesis? ¿Es una forma de resistencia intelectual? ¿Qué es esto? Y plantearme un poco hacia, bueno, la pregunta original, ¿no? Yo estudié filosofía porque me inquietaba el qué venimos a hacer, ¿no? Y sigue siendo la pregunta que estamos dejando de hacernos en general, ¿no? Entonces, no sé si te contesto, pero sería eso, volver a la pregunta de lo que hacemos aquí como seres humanos, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, que ya te he robado mucho tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y nada, a tu disposición. Bueno, repetimos otro día porque contigo has estado muchos años también dedicada a la gestión educativa y eso es otro temazo, ¿no? Que tenemos que cambiar en las cabezas de los profes y de los alumnos, ¿no? Pero por hoy quería tratar un poco el tema de cómo se investigaba antes y cómo se investiga ahora y el sentido que tienen las cosas, ¿no? Y el impacto de las herramientas. Así que nada, muchísimas gracias, Iraide. Gracias a ti, Virginia, ha sido un placer. Bueno, temazo, ¿no? Tema súper interesante para todos aquellos que desde luego que nos gusta estudiar, que nos gusta también contar lo que aprendemos de eso que se llama tan pomposamente transferencia de conocimiento y desde luego una conversación interesante para todos aquellos que seguimos pensando que la evidencia científica tiene su peso y que en la era en la que leer está chupado, resumir está chupado y compilar está chupado, el criterio es casi, y la responsabilidad
de los entregables que realizas, llámense tesis o llámense como se llame, es casi más importante que nunca. Me quedo con el tema de cómo ha cambiado el proceso investigador desde la búsqueda de información hacia el filtrado de información. Me quedo también con esto que nos duele confesar, pero que ahí está, de que la velocidad y la productividad con la que hacemos o tratamos de hacer las cosas, impulsada por otros factores que no tienen que ver con el estudio, pues nos tira de alguna manera, por mucho que nos tratemos de resistir hacia terminarlo ya, hacia concluirlo ya, hacia aplicarlo ya. Me quedo con el papel de la IA, no solamente como, digamos, como asistente técnico, sino también, ¿por qué no?, como una autoridad intelectual, si queréis con comillas y si queréis sin comillas. Tampoco nos la vamos a coger tanto con papel de fumar, sobre cómo la IA nos puede ayudar intelectualmente a mejorar el trabajo. Me quedo con esta otra idea, que fijaros qué curioso, ¿no? Personas que tanto Iride como yo estamos muy conectadas y trabajamos mucho en red, con conocidos y con desconocidos. Me quedo como tirados igual por esta visión analógica antigua del estudiante solitario en su biblioteca. Me quedo como no aprovechamos probablemente lo suficiente estas redes de conocimiento de nuestros pares, como ninguna ha empezado su investigación diciendo a ver quién hay haciendo cosas parecidas, ¿no? Sino que, y cómo a veces los popes, o cómo deberíamos cambiar esa idea de que los popes no son a lo mejor solo los que están en lo alto del podium, sino también personas absolutamente desconocidas que andan, digamos, picando en las mismas minas que tú. Me quedo con la necesidad en términos de capacidades, de que si nos cambia, nos quita, nos pone, nos da. Me quedo con la idea de que no hay recetas únicas, de que incluso podemos hablar a lo mejor de recetas preventivas en mentes un poco más blanditas, más verdes, si queréis, por más jóvenes, pero desde luego en profesionales maduros me quedo con la idea de que no hay receta única, de que no hay receta que valga, que a cada uno el bastón le sirve para lo que le sirve y lo coge de la manera en la que cree que le va mejor. Y desde luego sí que me quedo con la idea de que tenemos que ser conscientes de que llevamos un bastón y cuánto estamos delegando y qué nos está produciendo, para bien o para mal. Ojo, que no siempre tiene que ser para mal esa delegación en el bastón, ¿no? Pues el hecho de llevar bastón, pues a lo mejor nos hace que nuestros movimientos cambien en una determinada manera, pero también nos permite hacer caminatas que de otra manera no haríamos. Y desde luego me quedo con esa reflexión que lanzo al aire y que además me parece urgente e importante, sobre si hay que definir, ¿no? Que si tenemos que redefinir lo que es la investigación, lo que es el estudio, lo que es el profesor, lo que es la evaluación, ¿no? Que en el mundo de la educación tenemos retos interesantísimos por delante que no podemos esperar para abordar, y que en este sentido, cuantas más cabezas haya pensando y cuantas más lenguas haya opinando, pues más perspectiva tendremos, y además también aquí nos puede ayudar la IA, porque las personas tenemos la perspectiva que tenemos y el pensamiento lateral, por mucho que lo queramos estirar, pues llega hasta donde llega. Y ahora, como siempre, como no, música para sentar todo esto, y os espero en el próximo episodio.